Grabación. Y listo, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio una vez a esta clase sota de geografía a cargo del maestro Jack Tawaman. Gente, no se olviden que si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla a través del chat o de preferencia activen su microfonazo. Ya luego van a ponerle su musicaza, ya luego le van a poner gente, no se preocupen. ¿Sí o no? Partiendo a Pablo. Partiendo de la única traficante. Partiendo de la única traficante. Más arrachado, ¿no? Frío rosado, ¿eh? Mm. Ah, ¿verdad, no? ¿Qué tal, chicos? ¿Se me escucha? ¿Me confirman? Sí, profe, buenas Sí, le tardes. escucha, Hola, profe. Master, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, profe. Buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, chicos?
A ver, chicos, vamos a comenzar. ¿Se me escucha? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí, profesor, se escucha. Ya, chicos, vamos a comenzar, ¿ya? Miren, jóvenes, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que viene a ser la geodinámica interna. ¿Correcto? Geodinámica interna. También conocido como ¿qué? ¿Cómo se le puede llamar? Como fuerza interna, ¿no? Otro nombre, ¿cómo se le Endógena. considera, jóvenes? Como fuerzas endógenas. Acuérdate, ¿ah? También se le llaman fuerzas endógenas. ¿Correcto? ¿Y qué vienen a hacer estas fuerzas endógenas? Vienen a hacer fuerzas que construyen ¿qué cosa? El relieve. Construyen el relieve, ¿ah? Por ejemplo, te he hecho esto, te he hecho eso. A ver, mira, te he hecho este relieve acá, se ha levantado este relieve también. Entonces, estas fuerzas vienen a ser fuerzas que están a favor o en contra de la gravedad. Contra. A ver, En fuerzas que contra. están en En contra contra. de la gravedad, pues, ¿no? Correcto. Mira, y tenemos dos factores, ¿ah? El vulcanismo, o como tú lo conoces también como el magmatismo, que es el ascenso de ¿quién? Del magma. El magma puede tener este comportamiento. Cuando el magma se queda en la parte interna, ¿cómo se llama? Intrusivo. Y cuando sale, extrusivo. ¿Ya? ¿Por qué se le llama extrusivo? También conocido como un vulcanismo superficial. Mientras que el intrusivo, el magma sale y comienza a ingresar por las fisuras, por las grietas, y el magma se va enfriando, mira. Y esas rocas que se forman por el enfriamiento o la solidificación del magma, también se le llaman plutones. Por esa razón que se le llama vulcanismo intrusivo, o también considerado como vulcanismo plutónico. Mira, cuando el magma se enfría, en forma de hongo en la parte interna, a eso ¿cómo se le llama? Lacolito. Si el magma se enfría así en una base, en la zona de mayor espesor, la de mayor grosor, a esto se le llama batolito. Entonces tienes batolito, el honguito en forma de cúpula, lacolito. Si es de manera horizontal pero pequeño, se le llama el sil. Si es una columna grande, así como ves aquí, ¿cómo se le conoce? A ver, si es una columna grande, así como ves aquí, muchachón, a esto aquí se le conoce con el nombre de dique. Dique. Si es en forma de plato, se le llama el lopolito. ¿Perfecto? Entonces, todo esto está en la parte interna. Ya está en la parte interna. Ya, entonces a eso se le llama intrusivo. En cambio, lo que aflora, sale, es el extrusivo. Y es lo que tú puedes ver, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tú puedes ver, muchachón? Ejemplo, vamos, dime. ¿Qué es lo que tú puedes ver? A ver aquí. Tú puedes observar lava. ¿Qué más? Vapor de agua, mira, vapor de agua que sale por el volcán. ¿Cómo se llama ese vapor de agua? Se le conoce con el nombre de geyser. ¿Qué es el geyser? No te olvides, ¿ah? El geyser viene a ser el vapor de agua. ¿Qué más puedes observar? A ver. Agua caliente al costado de los volcanes, ¿cómo se llama? Dime, ¿se le llama fuente? Termo. Termal. Fuente termal. ¿Ya? Termales. Claro, con fuente termal. ¿Qué más puedes encontrar? Puedes encontrar gases. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama fumarolas, humo. Debido. Puedes encontrar partículas sólidas. ¿Cómo se le llama? Esas partículas. Piroclastos. Piroclastos, ¿no? Encontramos piroclastos. Un ejemplo de un piroclasto, ¿qué puede ser? Una ceniza, ¿sí o no? Cenizas. Ya, piroclasto.
¿Qué más puedes encontrar? A ver. Nada más. Fumarola, piroclasto. Vamos a ver acá. Fumarola. ¿Qué más, muchachón? A ver. El que se parece a la fumarola, que también son gases, vapor, ¿cómo se llama? Sol. Solfataras también puedes encontrar, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es lo que se puede encontrar aquí en la parte superficial. ¿Correcto? A ver. Entonces, jóvenes, ya saben, en tu examen te pueden preguntar, ¿la fumarola es intrusivo o exclusivo? A ver, yo te pregunto, ¿el batolito exclusivo o intrusivo? A ver, ¿el batolito qué es? ¿Intrusivo o Intrusivo. exclusivo? Claro, el geyser, ¿qué es el geyser? Extrusivo. Extrusivo. Claro, joven, ¿no? Entonces, así te pueden preguntar en tu examen, ¿ya? A ver, pasamos al segundo punto, al segundo factor llamado el tectonismo. También se le conoce con otro nombre. Vamos, ¿cómo se le puede llamar también? Tectonismo. También se le puede conocer con otro nombre. ¿Cómo se le llama? Diastro. Diastrofismo. Diastrofismo, acuérdate, ¿ah? Diastrofismo. Y este diastrofismo tiene dos movimientos, llamado orogénesis. ¿Y el otro cómo se llama? Epirogénesis. Acuérdate, ¿ah? Orogénesis y epirogénesis. ¿Correcto? A ver, vamos. A ver aquí, muchachón. Si hablamos a ver del movimiento orogénico, ¿qué es? Vamos, tú puedes, ¿ah? ¿Qué es un movimiento orogénico? Horizontal. A ver, ¿qué entiendes, jóvenes? ¿Qué es un movimiento orogénico? Es un Movimiento movimiento, horizontal. jóvenes, horizontal de la corteza. O sea, la corteza tiene estos movimientos. La corteza se puede mover así o también se puede mover así, mira. Sea cual sea su movimiento, ¿estos movimientos son rápidos o lentos? A ver, dime. ¿Lentos? Son lentos, ¿no? Lentos. Porque para formar tu relieve han pasado millones de años, miles de años. Ya, entonces yo te pregunto, ¿qué es un movimiento orogénico? ¿Qué me tienes que responder, jóvenes? A ver, ¿qué es orogénesis? Se Movimiento caracteriza porque horizontal. es un movimiento Horizontal. horizontal de la corteza. Vamos, ¿qué es un movimiento epirogénico? Un movimiento Vertical. epirogénico es un Vertical. movimiento vertical. Acuérdate, ¿ah? Es un movimiento vertical. Uno es horizontal y otro es vertical. Mira, a ver acá, mira, ¿no, Juan? Mira cómo se mueve acá. De manera vertical, ¿sí o no? ¿Ya? Así es, muchacho. ¿Correcto? A ver, vamos. Si yo te pregunto ahora, mira, orogénesis se divide en dos. Tenemos el plegamiento y el fegamiento. ¿Cuándo es un plegamiento? Es cuando la corteza se ondula. ¿Ya? Profe, ¿por qué se ondula la corteza? No entiendo, profe. Bueno, se ondula por lo que te estaba comentando, ¿no? Que aquí se van a ejercer fuerzas. Mira, a ver aquí. Y estas fuerzas que se van a ejercer aquí vienen a ser fuerzas horizontales. Y es por eso que como aquí era plano, con estas fuerzas, ¿qué es lo que va a pasar con la corteza? Se ondula. Y la parte más alta del ondulamiento, ¿cómo se llama? La parte Anticlinal. más alta del ondulamiento se llama anticlinal. Y la parte plana baja, Sinclinal. ¿no? O sea, por anticlinal, ejemplo, te ha formado montañas. En cambio, por sinclinal, te han formado valles. Ya, acuérdate, ¿ah? Entonces, por anticlinal te han formado montañas, la parte alta y la parte baja vienen a ser valles. ¿Y qué es un fallamiento? Que aquí la corteza, al moverse de manera horizontal, la corteza se quiebra, mira. Y a ese quiebre
a esa fractura de la corteza se le llama fallamiento. Y entonces la fractura de la corteza es fallamiento. Y es lo mismo, ¿no? Cuando la corteza se fractura, mira, la parte más elevada de esa fractura, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre. ¿Cómo se le puede conocer? Meseta. 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 Meseta, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿por qué se llaman mesetas? Porque mira, es una zona alta y luego viene una pampa. Porque la meseta también se le llama altipampa. Se le llama la meseta altiplanicie. Ya, entonces muchachos, por fallamiento se han formado las mesetas. Profe, y por grave, zonas Depresión. hundidas, ¿no? Como lagos. Zonas hundidas como lagos. Entonces yo te puedo preguntar eso en tu examen, ¿ah? Entonces, ¿cuándo es un plegamiento? Cuando se ondula la corteza, y un fallamiento cuando se fractura. A ver, en estos momentos, imagino, jóvenes, que tú estás en ¿no? mirando la clase de tu cerro, estás mirando de tu cerro, campeón. Tú estás en una zona anticlinal, ¿no? En este caso, la academia está en una zona plana, es una zona de sinclinal. Estribación andina. Mira, ¿quedó claro, no? Confirma, Sí, profe. muchachos, Sí, ya. profe. Ya. Todo claro. Entonces, cuando hablamos de pirogénesis, la corteza es así, mira. Esta corteza que ves aquí se le llama la corteza continental y la otra corteza, la corteza oceánica. Y están así, suben y bajan, suben y bajan. Hay un equilibrio. Y ese equilibrio que se da entre la corteza, a ese equilibrio, se le conoce con el nombre de ¿qué? De isostasia. Isostasia. A ese equilibrio se le llama isostasia. ¿Ya? El equilibrio que hay entre la parte alta de la corteza, llamada la corteza continental, y la parte baja, ¿no? ¿Cómo se llama? La corteza oceánica. ¿Ya? Y aquí se cumple un principio, ¿ah? Dime, este equilibrio se explica también bajo el principio de Arquímedes, ¿no? ¿Ya? El principio de Arquímedes. ¿Ya? Isostasia. Nunca te olvides, ¿ah? Isostasia. Profe, y cuando la corteza se va levantando, mira, cuando la corteza se va levantando de esta manera, ¿qué relieve te forma? Vamos a ver. Tablazo. Cuando la corteza se levanta por aquí, te forma un relieve llamado tablazos. ¿Ya? Todo te recuerda a ella, ¿no? Tablazos. Profe, y cuando se va hundiendo por este lado, ¿qué relieve te forma? Vamos. Pozos. Huecos, zonas hundidas llamados depresiones. O sea, te forma tablazos y te forma depresiones. Depresión. Pero también te forma rocas muy antiguas, ¿no? Las rocas que estaban abajo se han ido elevando y estas rocas antiguas tienen un nombre. ¿Cómo se llaman las rocas antiguas? Escudos. ¿Ya? Y también hay una porción. Nosotros nos encontramos en el continente de América, ¿sí? ¿Y por qué se llama continente? Porque es una porción de tierra que está sobre el nivel del mar. O sea, por epirogénesis también se han formado, ¿qué cosa? Los continentes. Ya, también se han formado continentes. O sea, por epirogénesis se han formado tablazos, continentes, escudos y depresiones. ¿Ya que vienen a ser los escudos? Vienen a ser rocas muy antiguas. Ya los escudos son rocas muy antiguas. Entonces, a ver, muchachos, ¿qué tienes que aprender de este tema? Si en tu examen te pregunta, a ver, la meseta del bombón, ¿se ha formado por orogénesis o epirogénesis? A ver, dime, la meseta del bombón. Orogénesis. Orogénesis, profesor. El tablazo de Máncora, a ver, dime, ¿es oro o epi? El tablazo de Máncora. Epiro. Epi. Epiro. ¿No? La cordillera de los Andes, oro o epi. La cordillera de los Andes, Oro. Oro.
¿Pero qué tipo de orogénesis? ¿Plegamiento o fallamiento? Plegamiento. Plegamiento. Bueno, la meseta de Pampas Galeras, Epiro. Oro. fallamiento, bueno, fallamiento. ¿Qué tal? ¿Está fácil o no? Sí, ¿no? A ver, hasta aquí puedes avanzar, campeón. A ver, avanzamos. Profesor, a la corteza granítica, ay, no, a la corteza continental y oceánica también lo puedo decir granítica o y basáltica. Ah, ya, lo llaman la corteza granítica, ¿no? Por lo que tiene, pues, ¿no? Granito. Y a la corteza oceánica, basáltica, ¿no? También se le conoce así. A ver, avanzamos, chicos. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿a qué se le quiere decir transgresión y regresión marina? ¿Cuál? ¿Qué quiere decir transgresión y regresión marina? Ah, ya. Viene a ser el desplazamiento, pues, las corrientes marinas. ¿Ya? Ok, gracias, profe. ¿Ya, campeón? No, pero no te vayas a equivocar, ¿ah? Mira, las depresiones se han formado por epirogénesis. Yo te había mencionado que hay un ascenso y descenso. Pero otra cosa, bueno, se le llama depresión a las zonas hundidas, pues, ¿no? Acá tenemos de repente una albúfera, un pantano, un humedal. En cambio, quizás tú lo estás llamando de depresiones por los lagos, ¿no? Los lagos es una depresión, pero es en la parte alta. Y es una depresión, pero en la parte alta. Y eso se ha formado por fallamiento. Correcto, acuérdate. Lago, fallamiento. No te vayas a equivocar, ¿ah? Ah, ya. Bueno, campeón, a ver, eras geológicas no te preguntan a ti en San Marcos. En la vida te van a preguntar cuál es el continente más antiguo, pero por historia ya más o menos tienes una idea, ¿no? Justamente aquí voy a hablar sobre las teorías, ya, sobre las teorías y los primeros continentes que salieron. Aquí voy a hacerlo, ¿ya? Aquí te voy a explicar, campeón. Vamos a tocar algunas teorías para que quede claro, ¿ya? Y cómo se formaron los continentes. Pero hasta el momento, tú ya sabes que los continentes se han formado, ¿por qué? ¿Por oro o por epi? A ver, dime, ¿cómo se formaron los continentes? ¿Por oro o por epi? Oro. Por epi. Por epi, ¿no? Por epi, ¿ah? A ver, avanza, campeón.
El audio. Tutor, el audio. Mis oídos. ¿Alguien puso música? Profesor, el audio. ¿Ya se calma el audio? Ahí está. Ay.
Ya chicos, vamos a comenzar, vamos a continuar ya. Ya chicos, continuamos. Vamos a hablar ahora sobre dos teorías que quizás lo hayas escuchado, ¿no? Llamada la teoría de la deriva continental. Ya, ¿quién es el autor de esa teoría? Es Alfred Wegener, ¿no? ¿Qué te dice Alfred Wegener, jóvenes? Te dice que todo antes de ser un megacontinente. ¿Cómo se llamaba eso? Habla, dime, ¿cómo se llamaba? Pangea. Antes era todo Pangea. una Pangea, ¿correcto? Luego salieron dos continentes. ¿Cuáles son esos dos? A ver, ¿quién me dice? La ¿Quiénes Eurasia, salieron? Salió, bueno, claro, ¿no? La Eurasia. ¿Y el otro, cómo se llama? Gondwana. Gondwana. ¿no? Gondwana son los continentes que están en el hemisferio sur y la Eurasia viene a ser los continentes que están en el norte. Entonces dime, yo te pregunto, ¿Asia sale de dónde? Los continentes actuales como Asia era parte de quién? La Eurasia, La Eurasia. La Antártida. La Antártida, a ver, dime. La Eurasia. ¿La Eurasia? La Eurasia. No, la Antártida está abajo, Gondwana, ¿sí o no? A ver, África, Gondwana. Europa, la Eurasia, la Eurasia, pues, ¿no? Norteamérica, la Eurasia. Entonces, esa es la teoría de la deriva continental. Entonces, profesor, que las placas tectónicas, bueno, antes estaban juntas, luego se separaron los continentes, correcto, pues, ¿no? Y eso ocurre porque hay un movimiento de placas tectónicas en toda la Tierra. Y eso se explica con la teoría de la tectónica de placas de Harry Hess. Harry Hess te dice que, bueno, que la Tierra, todo el planeta, está conformado por tres límites. Tres límites de placas. Convergencia, divergencia y la otra, ¿cómo se llama? Transformando. Ojo, ¿eh? Cuando hablamos de divergencia, ¿qué es divergencia? A ver, ¿qué entiendes tú por divergencia? Divergencia viene a ser la separación de placas. Separación, ¿ah? Mientras que convergencia viene a ser el choque de placas. Colisión, choque, ¿no? Y transformante, ¿qué es transformante? Es el rozamiento de ¿qué? De placas. Acuérdate, ¿ah? Choque, colisión y separación. Mira, comenzamos con el más fácil, convergencia. Cuando las placas chocan, mira, ven acá como te puedes percatar, cuando chocan, en este caso, ¿quiénes chocan? La placa de Nazca más la placa sudamericana, ¿sí o no? Y también te has dado cuenta que la placa de Nazca está debajo del mar. Entonces, ¿es una placa continental o es una placa oceánica? A ver, ¿qué es la placa de Nazca? Es una placa oceánica, ¿no? Mientras que la sudamericana es una placa continental. Mira, una es una placa continental y mientras que la otra es una placa oceánica. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿quién de ellas pesa más? ¿Quién de ellas pesa más? Sudamericana. ¿La placa continental o la placa oceánica? Las que pesan más, no te olvides, son las placas oceánicas. Y como pesan más, como tienen mayor densidad, ¿qué pasa con la placa de Nazca?
Dime, ¿qué va a pasar con la placa de Nazca? ¿Se queda ahí o cae? Se hunde. Se hunde, Se hunde, pues, ¿no? subducción. Se hunde. Y a este momento de hundimiento, mira, a ese momento de hundimiento, tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Subducción. A ver, ¿quién sabe? ¿O era convergencia? ¿Subducción o convergencia? A ver, mira, a ese momento de hundimiento que se da entre la placa de Nazca y la sudamericana, ¿quién es la que cae en Nazca, sí o no? ¿Ya? Se llama subducción. Subducción. O sea, para que exista una subducción, jóvenes, tiene que pasar el choque de dos placas mixtas, una placa continental. Ejemplo, ¿a quiénes han hecho subducción? Mira, la placa de Nazca más la placa sudamericana, ¿ya? La placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿sí o no? Si te has percatado que la placa de Nazca es una placa oceánica, mientras que la sudamericana, ¿qué es? Continental. Claro, Continental. es una placa continental. Y cuando ocurre eso, una placa oceánica más una placa continental, ejemplo, ¿quién te formó? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, ¿ah? Interesante, ¿sí o no? Porque va a haber una subducción, un hundimiento de placas. En cambio, para que ocurra una abducción, mira, para que ocurra una abducción han chocado una placa continental más otra placa continental y te da origen a la cordillera más alta del mundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la Himalaya. cordillera más alta? Himalaya. Himalaya. El Himalaya, ¿sí o no? Entonces, el Himalaya se formó por el choque de placas continentales. Y si son placas continentales, dime, campeón, son placas de... ¿Cómo es su densidad? ¿Mayor o menor? A ver, ¿tienen mayor o menor? Mayor. El Himalaya se ha formado por el choque de placas de menor o mayor densidad. Mayor. Igual. Mayor. A ver, voy a colocar, a ver aquí. Había colocado la obducción, ¿no? Mira, aprende la diferencia. Para que ocurra una obducción, tienen que chocar una placa oceánica más, perdón, una placa continental más otra placa continental. Ejemplo, ¿cómo se formó el Himalaya? Se formó por la placa euroasiática más la placa Y la índica. índica. Al chocar estas dos placas, se formó el Himalaya. Y como los dos son placas continentales, ¿se hunde? ¿No? ¿Qué pasaron con las dos? Se levantan. levanta. Esto es subducción. En cambio, una subducción, para que ocurra una subducción, ¿cómo tienen que ser las placas? A ver, dime, lo voy a agregar aquí más bonito. Es una placa oceánica más una placa continental. Ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? En el caso nuestro, ¿quién chocó? La placa de Nazca y la placa continental llamada sudamericana. ¿Y qué cordillera te formó? Los Andes. La Los cordillera de los Andes, ¿no? Y no solamente eso, ¿ah? Cuando hay una subducción, mira, esta placa se va hundiendo y te ha formado un hueco debajo del mar. Y ese hueco tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Fosa. 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 Y la fosa más profunda es la fosa de las Marianas, ¿no? Así es, ¿ah? ¿Se entendió la diferencia entre subducción y abducción? Sí. Sí, Estamos profe. bien, ¿no? Sí, profe. Ya está, Sí, ¿no? Entonces, cuando se va hundiendo la placa de Nazca, se destruye, ¿sí o no? Es la placa que se destruye. Por eso que a la convergencia también se le conoce con otro nombre. ¿Cómo se le llama? Bordes Destructivo. destructivos. Son destructivos, ¿ah? Bordes destructivos. En conclusión, cuando hay una convergencia, ¿qué vas a sentir? ¿Qué te forma? Cordilleras, pero ¿cómo se llaman esas cordilleras? Cordilleras Continentales. Continentales. continental. ¿Ya? Cuando hay una convergencia, ¿qué vas a sentir?
Sismos. ¿Ya? ¿Y por qué sientes sismo? Porque estás ubicado en dónde? En el cinturón del ¿De fuego, fuego? ¿sí o no? Claro. Y también que vas a sentir una erupción. Cuando hay un Volcánica. choque, ¿qué puede ocurrir? Volcánica. Una erupción volcánica. Bueno, puede ocurrir una erupción volcánica. ¿Ya? Y también se forman arcos volcánicos, ¿ah? También se forman aquí arcos volcánicos. Eso es por convergencia. ¿Ya? Hay erupción, se forman cordilleras continentales como los Andes y la cordillera del Himalaya, están en la superficie. Mientras que cuando hablamos de una divergencia, mira, una divergencia, aquí la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿qué hacen? Se dividen, ¿sí o no? Claro. Y la placa pacífica es una placa continental o oceánica. A ver, al ojo dime, ¿la placa pacífica es una Oceánica. placa continental o oceánica? Oceánica. Oceánica. Oceánica, ¿sí o no? En este caso, mira, han chocado dos placas dos placas oceánicas, se están separando. Pero no solamente hay divergencias oceánicas. Ejemplo, en este caso, acá hay una divergencia de dos placas continentales. Mira, la placa sudamericana se divide con otra placa llamada la placa continental, la llamada africana. Y al dividirse, divergencia, pues, ¿no? Ya está. Mira. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿por qué se mueven las placas? Las placas se mueven porque debajo hay unas corrientes. ¿Cómo se llaman esas corrientes? Dime. Convectivas. 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 Claro, se le conoce con el nombre de corrientes convectivas. Y estas corrientes convectivas se encuentran ¿en qué capa? Habla, ¿en dónde se encuentran? En la Astenosfera. 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 Estas corrientes convectivas se encuentran en la astenosfera. ¿Y la astenosfera qué es? El manto. Manto. Claro, joven, ¿no? Entonces, en el manto superior, llamada astenosfera, se encuentran las corrientes convectivas. ¿Correcto? Y por encima de las corrientes convectivas están las placas, ¿sí o no? Y las placas pertenecen ¿a qué capa? A la Corteza. pero la corteza también tiene otro nombre. ¿Cómo se le puede llamar? Se puede Litosfera. llamar litosfera. 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 Por eso que se le llama placas litosféricas o llamadas placas tectónicas. Entonces, ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Por las corrientes convectivas, ¿ah? Profe, y cuando se separan, ¿quién sube? El magma. Pero cuando se separa, ¿qué pasa con el fondo marino? ¿Se amplía o se reduce? A ver, dime, ¿qué va a pasar con el fondo marino? Cuando se separan las placas, ¿qué pasa con el fondo marino? Se reduce. ¿Se amplía, ¿Reduce? sí o no? Bien. Claro, se hará una ampliación del fondo marino. Profe, y cuando se separan, se cae el agua del mar, ¿no? ¿Quién sube? ¿Quién te dije? ¿Quién sube? El magma. El magma. Y el magma, al hacer contacto con las aguas frías, el magma se solidifica y te va a formar nuevas rocas. Entonces, cuando hay divergencia, te va a dar la renovación de rocas. ¿Y qué rocas se forman cuando se enfría el magma? Las Ígneas. rocas ígneas. Mira, profe, y cuando las rocas se acumulan, te forman cordilleras. Pero esas cordilleras se le llaman cordilleras. Pero se le llaman Submarinas. cordilleras submarinas. Y esas cordilleras submarinas tienen un nombre. Dorsal de Nazca. Dorsales. 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 Ya, entonces, jóvenes, tenemos las dorsales que vienen a ser cordilleras submarinas. Y cuando se fractura un dorsal, te forma un valle. A ver, se ha formado el valle del Rift. ¿Dónde queda el valle del Rift? En África, ¿sí o no? Cuando se fractura un dorsal, ejemplo, en el caso de África, se ha fracturado la dorsal y te ha formado el valle del Rift.
¿Correcto? Entonces, esa es divergencia. Te pregunto, si se forma un dorsal, ¿este es una nueva o antigua corteza? Cuando el magma se enfría, ¿se forma una nueva o antigua corteza? Nueva. Nueva, ¿sí o no? Nueva. Por Nueva eso que a corteza. la divergencia también se le llaman bordes Constructor. constructivos. No te olvides, ¿ah? Se le llaman bordes constructivos. Profe, y en el transformante, no sé nada. No sé nada. Solamente las placas que hacen aquí se rozan, mira. Por eso es que se le llaman también como bordes conservativos. Ejemplo, por transformante que se formó un relieve llamado la falla San Andrés. San Andrés. La falla de San Andrés. Ya por transformante se formó la falla de San Andrés. Entonces tenemos los tres movimientos, ¿ah? A ver aquí. ¿Esto qué es? Divergencia. Cuando las placas se dividen, ¿por qué se mueven? Por unas corrientes. ¿Cómo se llama? Convectivas. Convectivas. Que se encuentran en la corteza o en el manto. ¿Dónde se encuentran las corrientes El convectivas? manto. Manto. En el manto llamado Astenósfera. Ya, y cuando se abre, ¿qué pasa con el fondo marino? ¿Se amplía o se reduce? Se amplía. 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 ¿Y ahí quién sube? El magma. El El magma, magma. cuando se enfría, ¿qué rocas te forma? Pues, Ígneas. Ígneos. Y cuando estas Ígneas. rocas se acumulan, te forman cordilleras submarinas llamadas. dorsal. Dorsal. Y la Dorsales. dorsal más extensa es la dorsal mesoatlántica. No te olvides, ¿ah? A ver. La dorsal mesoatlántica se formó aquí, pues mira. Cuando se divide la placa sudamericana y la placa africana, aquí te formó la dorsal mesoatlántica. Ya, mira, acá hay una dorsal. Ya, profe, sismo, ¿qué es un sismo? Se da por el choque de placas. ¿Y cómo se llama el ente rector que te mide el sismo? A ver, dime, ¿cómo se llama? ¿El IG? ¿Qué es el IGP? Instituto Geofísico del Perú. El Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Y el IGP, para poder medirte el sismo, utiliza dos escalas. A ver, ¿cuáles vienen a ser las escalas? Vamos, muchachón. Richter La escala de Mercalli. Richter. y ¿Y Mercalli. la otra Y Mercalli. escala cómo se llama? Mercalli. Mercalli. ¿Cuál es la diferencia? Que Richter, ¿qué te mide? La Energía magnitud. liberada. Ya, Richter te mide la magnitud. Y esa magnitud va de 1 a 10. Mientras que Mercalli, ¿qué te mide? La intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad del daño. Y se mide de 1 a 12 en romanos. ¿Ah? Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya está, a ver, uno te mide la intensidad del daño, que va de 1 a 2 en romanos. Ejemplo, cuando mueren 100 personas, ¿con qué lo miden? Cuando hay 100 viviendas destruidas, ¿fue medida con quién? ¿Con Mercalli? ¿Sí o no? Mercalli. Si te Mercalli. dicen, el sismo fue, jóvenes, Richter también se divide en dos, ¿ah? ¿Cuáles son esos dos? Tienes la magnitud L. ¿A qué se le llama magnitud L? La magnitud local. Magnitud local. Y la otra magnitud, ¿cómo se llama? La W se le llama la magnitud del momento. ¿Ya? Magnitud local es cuando es menor a 6,5 y la del momento se utiliza cuando es mayor a 6,5. Hay dos magnitudes, ¿ah? Magnitud local y magnitud del momento. ¿Ya? Momento. ¿Ya? Profe, ¿qué más hay? Hay ondas. ¿Cuáles son esas ondas? Dime. Hay Réplicas. ondas internas
¿Y cómo se llaman las ondas, las otras ondas? Las ondas Superficiales. 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 Ya está. Las ondas internas se originan ¿de dónde? Mira, las Del ondas hipocentro. internas se originan del hipo, mientras que las superficiales se originan del epi. Epicentro. Aquí acuérdate, ¿ah? ¿Qué te quiero decir? Ejemplo, cuando las placas chocan, a este momento del choque, ¿cómo se le llama? Se le llama hipocentro. ¿Qué es el hipocentro? El foco sísmico. Es la profundidad, abajo. Y la proyección del hipo, ¿qué te da? El Epicentro. De aquí se originan Epicentro. las ondas, ¿ah? Se le llama epicentro o también llamado epifoco. Epicentro es lo mismo que decir epifoco, ¿ya? Entonces, arriba está el epicentro y abajo, ¿quién está? El hipocentro del sismo. Entonces, cuando yo te digo ondas internas, ¿dónde se originan? De abajo, hipo, internas. Las ondas superficiales, ¿en dónde se originan? Del epifoco. Y hay dos tipos de ondas internas. ¿Cuáles son? Las ondas Primarias y secundarias. Longitudinales y primarias transversales. y las ondas secundarias, ¿no? Y superficial, las ondas low Lob y Rayleigh. Pero y las ondas R, low y Rayleigh. ¿Ya? ¿Por qué se llaman primarias? Porque estas ondas son rápidas. ¿Ya? ¿Y por qué son rápidas? Porque se mueven por medios sólidos y líquidos. En cambio, las secundarias son más lentas. ¿Por qué? Porque se mueven por medios sólidos, nada más. ¿Ya? A ver, P y S, ¿ah? No te olvides que a las ondas P también se le conocen con otro nombre, ¿ah? Transversales, mientras que a las ondas S, perdón, se le llaman longitudinales y a las S, transversales. Y a ver, entonces jóvenes, aquí nos quedamos, puedes copiar hasta aquí. A ver, avanzamos. En cualquiera de los tres hay sismo, no te olvides, ¿ah? En cualquiera de los tres hay sismo. Convergencia, divergencia, transformante, igual hay sismo. A ver, avanzamos, chicos. profe, Dime, campeón. ¿puede explicar cómo se mueve la sonda de Love ¿Cuál? y Rayleigh? Ah, ¿cómo se hace? Sí, es un movimiento de ambas, de Ah, Love y de ya. Rayleigh. Mira, las ondas low se mueven de manera horizontal, mientras que las ondas Rayleigh se mueven de manera vertical. O sea, las low vienen así, aumentan poquito a poquito, y las Rayleigh son las que vienen así, pues, ¿no? El sismo comienza suave, luego fuerte, luego desaparece y viene con más fuerza. Y a esas verticales se le llaman Rayleigh. En cambio, la low es más fácil, ¿no? Porque vienen despacito y aumenta y acaba el sismo. ¿Ya? Entonces, no te olvides, las low son horizontales, mientras que las Rayleigh son verticales. Entonces, ¿quiénes son más dañinas? ¿Low o Rayleigh? Rayleigh. Rayleigh, bueno, Ok. Rayleigh. A ver, chicos, hasta aquí puedes avanzar, a ver. Gracias, profesor. Ya, normal, campeón, avanzamos. A ver, te voy a dar 2 minutos para comenzar con el material. La Rayleigh, la Rayleigh. La Rayleigh, jóvenes. Cuando tu choza se cae.
Chicos, avanzamos. A ver, chicos, comenzamos con las claves. Vale, chicos, la primera pregunta, a ver qué marcaron. B. La B. Claves, a ver, claves. Besito, profe. Uno, ¿qué marcaron? B. Besito, ¿no? Besito, correcto. Besito. Vamos bien. Dos. Te preguntan qué enunciados son verdaderos, ¿ah? Sobre divergentes. Divergentes. A ver, dos. ¿Puedo borrar por acá, por favor? A ver, jóvenes, dos, ¿qué marcaron? Vamos. Divergentes. ¿Se encuentran únicamente entre dos placas oceánicas? ¿Verdadero o falso? Divergencias. Falso. Falso, pues, ¿no? También puede ser Falso. entre dos Falso. continentales, también, ¿no? Se pueden dividir. Falso. ¿Contribuyen a la formación de arcos volcánicos? Falso. Los Falso. arcos volcánicos se forman ¿por qué? Por convergencia, ¿no? Cuando hay una erupción volcánica, ahí se puede encontrar. ¿Cuál sería la clave entonces? La E. La E, pues, ¿no? Enano. Tres, a ver. Está fácil, ¿ah? ¿Por qué se mueven las placas litosféricas? A ver, ¿por qué se movían las placas, jóvenes? ¿Quién las mueve? Tres, a ver. Las corrientes convectivas. Las corrientes convectivas. ¿Cuál es la clave entonces? A ver, a ver. Eso, ¿no? Tres. La 3 te pregunta sobre convergencia. Perdón, la 4 sobre convergencia. Pero sobre convergencia, pero de dos placas continentales. Ya, lee bien, ¿ah? Dos placas continentales. Entonces la primera, una placa subduce debajo de la otra. Cuando las dos placas son continentales, ¿hay subducción? Falso, pues, ¿no? No, falso. Y cuando hay una, dime, dice, ¿el círculo del fuego del Pacífico es un ejemplo de dicha dinamicidad? No, el cinturón del fuego del Pacífico es por la subducción, ¿sí o no? Falso.
¿El Himalaya es un ejemplo de esta colisión? ¿El Himalaya se formó por dos placas continentales? Verdadero. Verdadero, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces? Falso, falso, verdadero. Anuel. 5. Te piden sobre divergentes o bordes constructivos. Divergentes o bordes constructivos. Dime, divergencia. ¿Se construye nueva corteza? ¿Verdadero o falso? Falso. Cuando hay divergencia, ¿se construye una nueva corteza? Sí. Verdadero. ¿Y Verdadero. cómo se llama esa nueva corteza? Se llama Dorsales. Dorsal. dorsales. Sí, hay nueva corteza. A ver, verdadero, ¿ah? ¿Cuál es la clave? Cuando hay divergencia, ¿pueden presentar actividad volcánica y sísmica? También, ¿no? Sí. También. 3. ¿Pueden formar fosas? Falso, pues, ¿no? No. Falso. Beso. La 6. Avión. A ver. La pregunta 6. ¿Se trata de una formación exógena? Falso. Ya. La 3. La 12 verdadero. La 3 también. Y la 4. ¿Es una de las intrusiones magmáticas que se forman en el interior de la astenosfera? Falso. Esto de aquí no es esto de aquí no es la astenosfera. ¿Todo esto qué es? ¿La La corteza. corteza. ¿La astenosfera cuál era? ¿El manto, sí o no? Manto, manto. Claro, es falso, ¿ah? Entonces, ¿cuál sería la clave? A. Anuel no es esa, es 6, casita. Casita. 7. Facilito, ¿ah? ¿Cuáles son vulcanismo extrusivo? Casa. Casa, pues, ¿no? 8. ¿Qué enunciado se desprende del texto? Dedo. Dedo, pues, ¿no? 8, Durex, marcamos. 9. A ver, 9. Es análisis según la imagen, a ver. 9, muchachón. La placa de Cocos y la placa de Nazca presentan límites constructivos. Verdadera, ¿no? La placa de Nazca es más densa que la placa sudamericana. ¿Verdadero o falso? ¿La placa de Nazca es más denso? Verdadero. ¿Verdadero, sí o no? Verdadero. ¿La placa antártica se subduce por debajo de la placa del Pacífico? No, hay una divergencia. Entonces, jóvenes, creo que sería falso, ¿no? La clave sería avioncito. 10, a ver. La 10 está fácil. ¿A qué marcaste la 10? Cuando hay choque de placas, dan origen a su vez a un proceso. Cuando hay choque, ¿cómo se llama? Que a su vez... Convergentes. Claro, ¿no? Dice... Cuyos límites son convergentes, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces? 10, 10. Dedo. Dedo. Dedo, pues, ¿no? La 11. La intensidad del sismo registrados en Moquegua y Arequipa fue registrada con la escala de Mercalli. ¿La intensidad se mide con Mercalli o no? Sí, ¿no? Sí. Verdadero. La Sí, está bien. magnitud es con Richter, te dije. B. El epicentro del sismo ocurrido a las 6 tuvo una profundidad de 13 kilómetros. El epicentro es la profundidad. ¿Quién era la profundidad? ¿El epi o el hipo? Hipocentro. Hipo. Claro, es falso, pues, ¿no? Según la escala magnitud local,
el sismo ocurrido al sur tuvo una intensidad de 2 y 3. No. La Falso. magnitud se expresa en romano, falso, pues, ¿no? ¿Cuál es la clave entonces? A ver. Tomando E. como la La E, E. ¿no? La E, pues, ¿no? Y la 12, por última, te preguntan, jóvenes, sobre las placas tectónicas. Tenemos lo siguiente. Mira, si la convergencia se da entre una placa continental y una placa oceánica, entonces la primera se hunde por debajo de la segunda al ser más densa. Falso. 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 La continental no se hunde. ¿Quién se hunde? La oceánica, ¿no? La oceánica. Falso. La divergencia entre dos placas oceánicas contribuye a la expansión del fondo marino. Verdadero. Verdadero. Verdadero, pues, ¿no? Verdura. Ya, a ver. Si dos placas litosféricas presentan bordes pasivos, litosféricas, entonces la ocurrencia de sismos es nula. Falso. Falso. Igual hay sismos, ¿sí o no? La formación de valles rift se relaciona con las placas que presentan límites constructivos. Valle rift, límites constructivos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Cuál es la clave? Dedo, ¿no? Dedo. Claro. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Aquí nos vamos a quedar. ¿Correcto, campeón? Nos estamos viendo en una siguiente clase. Hasta luego, cuídense.